que cuando estamos con el Señor siempre tendremos su bendición. A pesar de que algunos están sufriendo, no solo las incomodidades del momento, sino directamente en su físico. Sin embargo, podemos decir, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y además podemos creer que cada día el Señor amanece con un nuevo paquete de bendición en sus manos, porque Él nos ama y es nuestro papá. Hace 2 días, leyendo el pan diario, me conmoví hasta las lágrimas al considerar lo que se presentaba como comentario en ese día. Y sucintamente, en resumen, lo que decía el pensamiento del día, hablaba de un hermano que cuando tenía a sus hijos pequeños, al fin niños, terminaban durmiéndose en las bancas, en los sillones, y él al final de la reunión los cargaba y los llevaba a su auto y los transportaba hasta su casa, seguían dormidos y más aún con el vaivén del auto, los bajaba, los subía a su casa uno por uno, los acostaba, les daba un beso y los tapaba. Ese pequeño ni cuenta se daba de la manera como su papá los movía y los despedía con un beso. Hasta el otro día, ellos simplemente se despertaban en cama, pero habían perdido la noción entre el momento en que se durmieron y el momento en que estaban despertando. Esto traía a mi memoria exactamente lo que yo hacía cuando mis 5 hijos también se dormían. Más aún como pastor, pues obviamente ellos eran los últimos en salir del local de la iglesia y tenían que salir cargados por un servidor. Siempre me pareció que era mi obligación más que el de mi esposa cargarlos, obviamente por el peso, acomodarlos en mi Volkswagen Brasilia, que en la parte de atrás del motor tiene una plancha, y allí a los más pequeños los acomodaba como en rebanada. Se reían cuando hablaba yo de esto con otros hermanos. Mi esposa y yo veníamos en la parte de adelante, otros 2 estaban acostados en el sillón trasero, pero 2 o 3 estaban en la parte que, repito, era como una plataforma. La verdad es que lo único que yo pensaba era la subida al 3er piso de cada uno de ellos, pero yo no los despertaba, al menos muy al principio, porque eran pequeños y no me gustaba robarles su sueño que ya había comenzado unas horas antes. Quizá eso me conmovió, poder recordar cómo lo hacía yo con los míos, pero lo que el hermano en el contenido del mensaje del pan diario mencionaba era esa realidad que comparaba con la posibilidad de ser llamados por el Señor de esta vida a su presencia. Y lo comparaba con esto que estoy platicándoles. Él dice que así va a ser seguramente el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Muramos como muramos, sea de la manera en que sea, lo importante es que va a ser como un despertar de un sueño. Lo creo con todo mi corazón. La misma Biblia nos dice que aquellos que hemos creído en Jesucristo tenemos la esperanza y la certeza de que de aquí nos vamos a ir con Él. Pero ¿cómo será? Este hermano comparaba esta vivencia que tuvimos con ese momento en el cual Él nos llame. ¿Vamos a dejar de existir como si nos durmiéramos? Y simplemente despertaremos delante de la presencia del Señor para gozar de su
presencia por toda la eternidad. Eso me conmovió, hermanos. Y desde luego, quiero platicar un poquito respecto a esto. Hoy no quiero tomar mucho tiempo, por muchas razones, así que comencemos orando y pongan todo su corazón y su entendimiento. Les invito a lo que hoy vamos a platicar. Padre, como siempre estamos confiando en que tu Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Confiamos también que tú nos has llenado ya con el Espíritu tuyo y que tu fruto, Señor, ha de manifestarse en nuestras vidas esta mañana, este día. Gracias te damos por la palabra que tú pondrás en mis labios. Edifica tu iglesia, Señor, que podamos atesorar lo que tú quieres que guardemos, pero sobre todo que podamos, Señor, hacer de esta bendición tuya un fruto o traer un fruto que tu Espíritu nos está otorgando a la práctica y al caminar en ti. Bendice a mis hermanos que están en su casa. Bendice a los 6 que estamos aquí. Concédenos, Señor, recibir tu gracia y tu misericordia y permite a aquellos que tienen miedo, aquellos que no lo tienen pero están guardando las precauciones de vida, y aún a los que no las guardan, permite, Señor, que podamos todos escuchar tu voz, aprender esta mañana y glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Yo intitulé el estudio o mensaje de esta mañana Más de Dios y menos del COVID. Más de Dios y menos del COVID. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir a cada uno de ustedes, empezando por mí mismo? No necesito ser tan detallista en relación a todo lo que desde hace ya casi 10 meses estamos experimentando en relación a esta pandemia, como yo ahora le llamo. Aquí mismo, hace casi 10 meses, como ya lo dije en otra ocasión, había yo menospreciado totalmente la posibilidad incluso de que existiera realmente este virus. Evidentemente es algo que nadie puede ya negar. Lamentablemente, no solamente no se puede negar, sino se tiene que reconocer que ha ido en aumento, que como todos sabemos, bajó un poquito la estadística, pero que nuevamente está repuntando de tal manera que a partir de hoy nos han impuesto ya algunas medidas que por obediencia a las autoridades y también porque nos parece sano, pues hemos tenido que cerrar nuevamente el local de la iglesia para transmitir como lo estamos haciendo ahora únicamente en directo, a través de los medios de comunicación. Yo les platicaba hace un momento a los poquitos que están transmitiendo en este lugar que es una situación triste. Y no me refiero a la enfermedad propiamente, sino a las medidas que nos han obligado a tomar y que el mismo problema del COVID nos está empujando a tener que tomar. ¿Y por qué enfatizo que es algo triste? Porque a mí me gustaría que ustedes reconsideren, sobre todo los que pudieran estar contentos de que esto se dé de esta manera. No debiéramos alegrarnos de tener que cerrar este lugar, porque antes que todo, la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si lo hacemos, repito, es obligados por las circunstancias, pero no porque nuestro corazón esté anhelándolo. Lo digo para aquellos, quizá pocos,
que están contentos de que tengamos que recurrir a estas medidas. Yo le ruego a Dios que esto pase lo más pronto posible, porque para mí es más importante estar junto a mis hermanos que estar cuidando, tal vez con cierto miedo, mi condición física. Respeto de todas formas y considero lógico, por eso estoy actuando en consecuencia con los demás ancianos de esta iglesia, la imposición y la necesidad de tomar medidas extraordinarias. Actualmente tenemos algunos hermanos muy queridos que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Nuestra hermana Rosita Vivanco, de Acueducto, que ha luchado ya por casi un mes en un subir y bajar en sus niveles de oxigenación, hasta 30% ha tenido, pero ella no ha querido ir al hospital. Dicho sea de paso, pienso que eso es lo que la mantiene viva hasta ahorita. Me apena mucho y me preocupa mucho, como el caso de mi hermano Pastor Mauricio, que parece que ya decidieron trasladarlo al hospital. Me apena, digo, porque no me parece que sea, a mí no me parece que sea la mejor decisión de entrada. Si a mí me pasara, yo les pido que de ninguna manera me lleven al hospital y prefiero partir con el Señor en mi casa hasta donde llegue. Me parece que al llegar al hospital, las medidas más altas son las que se toman. Estoy refiriéndome a la intubación, y sabemos que ya una persona intubada no solamente tiene muy pocas posibilidades de vivir, sino le van a dejar secuelas de por vida. Ojalá y no lleven al hermano al hospital. Es una apreciación personal. Por favor, cada quien decide como quiera y es responsable de la toma de decisión que lleve a cabo. Estemos orando por ellos, por favor, hermanos. Les suplico en el nombre de Jesús que nos hagamos un mismo sentir y un mismo deseo con aquellos hermanos. Agradecemos a Dios también por tantos y tantos hermanos que han podido salir adelante, incluso como en el caso de la familia Rosales, que yendo al hospital lograron por la misericordia de Dios salir adelante. El día de ayer nos dieron la buena noticia de nuestro hermano Raimundo, que ya finalmente era el cuarto que hacía falta que pudiera reunirse con su familia, y desde aquí, si nos están viendo, vaya un saludo a los 4. Gracias a Dios porque ya están en casa. Nuestra hermana Gaby Rubio está saliendo, prácticamente ya salió. Su esposo con menos síntomas, pero también tuvo el problema. Y algunos otros hermanos, prácticamente de aquí de la congregación, no tenemos mucha gente actualmente con problema. Que yo recuerde, fuera de ellos, no hay más. Más bien es gente muy cercana sí a nosotros que está siendo infectada del COVID, pero dentro de la congregación, hermanos, no ha habido muchos hermanos que hayan enfrentado este problema. Hasta aquí, y no estoy cantando victoria total en la posibilidad de que pueda yo ser contagiado, hasta aquí estoy bien. El pastor Beto, el pastor Chucho, o el pastor Beto y el pastor Chevo actualmente tienen una gripa pequeña, ya fueron con el médico, no resultaron positivos a COVID, gracias a Dios. El pastor Rubén y el pastor Chucho ya salieron del COVID junto con sus 2 esposas también, y le damos gracias a Dios por ellos. Déjenme decirles, hermanos, que se ha hablado también de que todos, tarde o temprano, vamos a ser contagiados. Lo dicen porque es algo que no va a poderse detener. Si es así, y es eso lo que me lleva a hablarles esta mañana, lo más importante, amados hermanos, escúchenme bien, no es temerle al COVID, sino a Dios. Y aquí surgiría una pregunta. Quiero que todos reflexionemos en relación a qué te causa más temor. ¿Estar infectado de COVID con la posibilidad de morir? ¿O tenerle temor a Dios en relación a caminar o no caminar conforme a lo que Él está demandándonos?
Es un momento para reflexión. Yo espero que tú tengas más temor de Dios, de su palabra, del deseo de agradarle, que de morir y contagiarte de COVID. ¿Cómo vamos a saber si esto es así? Bueno, el título del mensaje de hoy, del estudio de hoy, nuevamente lo digo, más de Dios y menos del COVID. Pero ¿qué es lo que quiero decir realmente? He notado, y esto desde antes del COVID, algo de esto ya había dicho en algún momento, que nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, nuestro caminar en este mundo va a expresar mucho de lo que nosotros podamos tener en lo profundo del corazón. Dice la Biblia, y espero que mis amados hermanos de cabina lo encuentren. No tuve el cuidado de anotarlo, pero no quería yo tomar tiempo en esto. Si lo pueden localizar, dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios en este asunto, en este aspecto? Bueno, quiere decir que nosotros vamos a hablar, pero además a comportarnos y a vivir en función de lo mucho o poco que tengamos dentro del corazón. Y para poner un ejemplo, algo entendible por todos, cuando estamos, por ejemplo, próximos a ser papás, es muy fácil que hablemos, sobre todo cuando es la primera vez, de los hijos, de lo que se les compra, de cómo se va a llamar, de los planes que podamos tener, de cómo está nuestra esposa, de protegerla como se debe. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros pues está esa novedad. Voy a ser papá por primera vez, creo que va a ser una experiencia bonita, y ahora que sea papá, si es niño, si es niña, y he pensado que y se va a llamar, y mi esposa, pero dice la Escritura, lo malo, antes de eso, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo bueno y lo malo vamos a estar sacándolo de lo profundo de nuestro corazón. ¿Sí? En realidad, ¿quieres saber qué piensa una persona? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué le mueve en la vida? ¿Qué le está robando la atención? ¿Qué le preocupa? Platica con él. Platica con él. Es muy fácil saber si hubiera ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos? ¿Qué es lo que más te mueve? ¿De qué es de lo que más hablas? Lo hemos podido ver también. Y si no lo hablas y no te mueve o no lo manifiestas, sin embargo, no es muy difícil poderte dar cuenta. Hubo un tiempo, tengo que reconocerlo, que estaba yo muy emocionado con el deporte que yo practicaba, lo he dicho muchas veces. Y tuve que escuchar a una oveja de esta congregación decir, pastor, desde luego que me lo decía, quiero pensar en broma, pero ustedes saben que entre broma y broma, dice el refrán, la verdad se asoma. Recuerdo que esa hermana me dijo, pastor, yo ya no quisiera ser oveja. De momento dije, ¿qué pasó? Yo quisiera ser paloma. Y me quedé pensando, yo, ¿por qué? Porque usted quiere más a las palomas que a las ovejas. Dios usó eso para certificar dentro de mi corazón algo que Él ya me había venido hablando. ¿Cómo se dio cuenta esa hermana que yo podía tener mayor inclinación, preocupación, cuidado,
ocupación en las palomas que en las ovejas. Quiero pensar que no fue del todo justa, pero para no disculparme, tal vez tenía mucha razón. Al menos eso le estaba yo transmitiendo. Quizá yo no hablaba tanto de mis ovejas en la iglesia como de mis palomas en el palomar. Esto lo digo como un ejemplo vivido por mí, real, porque en la actualidad, hermanos, necesitamos cambiar, al menos reflexionar sobre aquello que está brotando de nuestro ser. Quizá algunos están más preocupados por utilizar esto que por utilizar esto. Es solamente un ejemplo. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón actuaremos. He notado en estos meses especialmente cómo hemos sido imbuidos, contagiados, no solo de COVID, sino de toda la parafernalia de esta pandemia. Me cuesta trabajo dejar de pensar que hay todo un plan atrás de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Yo creo eso, hermanos. Respeten mi opinión. Necesitan analizar o necesitamos profundizar un poquito más en cuanto a cómo se mueve este universo, este mundo. Y no me refiero al aspecto físico, sino al aspecto económico, al aspecto político, al control que puedan tener algunas mentes de todo lo que es el sistema del mundo. Y si esto lo relacionamos con lo que la Biblia nos enseña en relación a los últimos tiempos, vemos cómo podría estarse gestando un matrimonio orquestado por Satanás en función de los últimos tiempos. La Biblia nos advierte de muchas cosas negativas que el diablo va a traer en contra de su iglesia principalmente, que es a la que odia, de cómo el diablo va a tomar el control o a tratar de tomar el control sobre la vida de todos los creyentes y si fuere posible aún los que son escogidos, apartarlos del camino del Señor. Ese plan satánico, ese misterio de iniquidad, creo que está o puede llegar a estar ya cocinándose en función de todo lo que Satanás tiene preparado para tratar de cumplir su objetivo final. ¿Y cuál es ese objetivo, pastor? Destruir la obra de Jesucristo. ¿Cómo es posible que aún a los escogidos Dios los pueda golpear? ¿Qué es lo que realmente Dios va a permitir que ocurra contra la iglesia del Señor? ¿Dios lo permitirá? ¿No lo permitirá? ¿Seremos guardados hasta el final? ¿Quiénes serán guardados? ¿Quiénes seremos protegidos? ¿Quiénes, a pesar de estar en la verdad, puedan apostatar de ella y terminar rindiéndose? ¿En qué áreas Satanás puede traer una obra que pueda afectarnos como iglesia? Necesitamos meditar sobre todo esto. A mí me preocupa sobremanera cómo algunos por mucho menos de lo que antiguamente vivieron aquellos que se mantuvieron hasta la muerte, por mucho menos de eso, están mostrando con sus actitudes ya falta de fe, miedo exacerbado, más de Dios y menos del COVID. ¿Qué hay en nuestros corazones a estas alturas de diciembre del 2020? ¿Cómo vamos a enfrentar el 2021? ¿Vamos a ser tan obedientes como el gobierno quiere al punto de que podamos ofender a Dios? Probablemente ahora haya algunos que ya están en eso,
porque no puedo dejar de hablar de fe. No estoy satanizando ni quiero hacer sentir mal a ninguno que está preocupándose por guardar las medidas sanitarias debidas. Reconozco que en un principio yo ni cuidado tuve al respecto. Por lo tanto, tienen cierto derecho algunos a haberme tachado entonces de irresponsable. Lo acepto, pero eso no ha sido ahora. Yo mismo le pedí a los ancianos que trabajan conmigo en este lugar el día de antier, que a pesar de que la vez anterior nosotros no detuvimos porque el gobierno no nos prohibió, sino que nos dio un margen de porcentaje de asistencia, tuve el cuidado de preguntarle al abogado si en esta ocasión era igual y él me dijo: pastor, parece que esto es todavía más exigente ahora, considerando que las actividades no esenciales son también las reuniones de iglesia, algo ridículo, porque esto es más esencial que muchas más. Dijo: parece que ya no hay chance ni de un 10%. Y eso me hizo reflexionar para llamarles a ellos y decirles: hermanos, ustedes saben que contra toda mi voluntad sería yo el que estuviera pidiéndoles que consideremos no abrir el domingo. Habíamos decidido hoy, a pesar de todo, abrir, a pesar de que ya habíamos oído del semáforo rojo. Pero como ahora parece que no nos dan chance ni del 10%, dije: ¿por qué arriesgarnos? A dos cosas. Porque es evidente que sí está incrementando el porcentaje de enfermos, pero por otro lado, hemos sabido de multas y clausuras de locales por causa de que han hecho a un lado las órdenes de la autoridad. No quisimos arriesgar y los 4 pastores convinieron conmigo en no tener una reunión hoy, fuera de estar aquí su servidor con 4 hermanos que están trabajando con todo su corazón para que les llegue este video. Sin embargo, hermanos, sigo deseando que guardemos el equilibrio como hijos de Dios. Yo no puedo entender, no puedo aceptar, amados hermanos, que algunos en 10 meses no hayan puesto un pie aquí, pero sí se preocupan en ganar dinero yendo a otros lugares con mayor riesgo que el que podrían tener aquí. Es eso lo que a mí me da celo, hermano. Me preocupa de alguna forma. ¿Dónde está nuestro corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que dicen algunos hermanos? Hermano, tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que buscar el sustento diario. Y dicen: tengo que arriesgarme. Pero se pueden arriesgar por causa del dinero, pero no están dispuestos a arriesgarse para venir a saludar a sus hermanos y a cumplir aquel principio que a Dios agrada de: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, hermanos, no se molesten, seamos honestos. Un extremo sería la irresponsabilidad total y el valentonismo, perdónenme el término, la actitud arrogante y valentona. Pero el otro extremo, ¿cuál será? Y esto me recuerda lo que el evangelista Lucas escribió. Cuando que el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? También dice el Señor: si te puse a correr con los de a pie y te cansaste, ¿qué será cuando te ponga a correr con los de a caballo? ¿Qué quiere decir este pasaje? Bueno, está comparando la poca entereza que algunos tuvieron y llegaron al cansancio rápidamente cuando tenían que demostrar más fortaleza corriendo a pie. Se debilitaron muy rápido, se doblaron con facilidad. Dice: si eso es ahorita, ¿qué
¿qué va a hacer cuando tengas que enfrentar cosas más graves por causa de tu fe? Esto es lo que yo quiero traer a reflexión de todo. Si tu fe no te alcanza para lo que es menor, ¿te alcanzará cuando haya una demanda mayor? No salgan de casa, tápense, no tengan reuniones, no pueden ir a la congregación, no estoy criticando eso, repito, ahora lo estamos llevando a cabo y creo que es necesario, pero ¿te da alegría eso? ¿No deberías tú, como hijo de Dios, dolerte porque no puedes cantarle con tus hermanos al Señor? Lejos de festejarlo, ¿no debería de darte tristeza el que nosotros no podamos convivir con los demás? Yo creo que esto es algo para que nosotros reflexionemos. Es necesario que nosotros temamos más a Dios que al COVID, pero también es necesario que hablemos más de Dios que de la situación actual. Quiero también traerte a reflexionar. ¿Qué es lo que tú hablas continuamente? ¿Tu plática solamente es del miedo que te puede ocasionar la posibilidad de enfermar? Todo lo que tú hablas en el día y todo lo que tú sientes y todo lo que tú haces es en función solamente del temor a contaminarte. ¿Solo eso estás pensando? ¿No será que has dejado de alabar a Dios por el miedo que te está envolviendo y has dejado de vivir una vida de fe, de gratitud al Señor, de confianza, porque todo lo demás está ganando terreno en tu corazón? Reflexiónalo. Si tú no eres de esos, no te preocupes por lo que estoy diciendo. Pero si fueras de esos, tienes la posibilidad de cambiar la actitud. Sí, protégete. Sí, cuídate. Ayer una hermana muy querida, por cierto, se sienta muy aquí al frente, en las reuniones comunes y normales, decía, estoy preocupada porque la gente no obedece y hay mucha gente en la calle cuando deberían estar en sus casas. Y entonces yo le escribía, le digo, mira, reflexiona y vengamos al equilibrio. Que salgan tapados con su tapaboca, que vayan a lo esencial, pero no llevemos esto al extremo como si estuviéramos queriendo que piensen que el monstruo de la Laguna Verde se los va a comer si salen de su casa. Yo he tratado de razonar con algunos amados hermanos, pero parece que la razón no es parte de lo que se está viviendo ahora. Si yo tengo este tapaboca y tú tienes otro enfrente de mí y estás a 3 metros de distancia y si además estás terminando de enjuagarte las manos o enjugarte las manos con el gel antibacterial, yo les pregunto, razonando la situación, ¿acaso te puedes contaminar? Yo sé que ahorita ya algunos brincaron y dijeron, sí, de todas maneras te contagias. Yo invitaría a todos a reflexionar un poco más sobre la realidad de lo que vivimos. Pudiera ser que yo sea un ignorante total, sí, sé que tú lo estás diciendo, lo acepto también, y que en realidad esto sea como el ébola, que flota en el aire el virus, y que estés donde estés, si no traes 3 tapabocas y 2 gorros en la cabeza y zapatos de hule o cubrezapatos, 3 chalecos amarrados y 2 juegos de guantes, como lo vi ayer en un doctor, de todas maneras, si no lo haces así, te va a dar COVID. No sé, ayer me mandaron ese video, pude ver a un doctor que llegó a su lugar de trabajo, sin más decir, se puso 3, batas,
que se amarró, 3, 2 juegos de guantes, 3 tapabocas, 2 gorros que cubrían su cabello, un par de cubrezapatos, careta. Honestamente yo pensé, es exagerado, ¿o no lo es? ¿Tú sabes si lo es o no? Bueno, yo quiero razonar. Yo quiero razonar, porque he pensado, y creo que no estoy lejos de la verdad, al menos en muchos casos, que ya hay un temor irracional. ¿Por qué lo digo así? Pues porque simplemente tienen miedo sin pensar, porque oyen, porque están metidos en eso precisamente que el diablo quiere que estemos metidos. ¿Por qué hablas del diablo, pastor? ¿Qué tiene que ver el diablo en esto? Mucho. Tiene que ver mucho. La palabra del Señor va a fortalecer y a respaldar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, dice Dios, o Jesús dijo, como creas, te sea hecho. Es curioso que los que más se han protegido, pues muchos de ellos son los primeros que fueron al hospital. No me burlo de nadie, ni estoy contento de que eso haya pasado, de ninguna manera. Y tan no es que estuvimos clamando porque salieran. Pero hermanos, también está comprobado que en la medida en que tú tienes temor, en esa medida tus niveles bajan y entonces estás más expensas de adquirir enfermedad. Como creas te sea hecho. ¿Será posible que alguien, no lo digo por mí, pero será posible que alguien tenga la fe suficiente para pensar que no le va a pasar nada? ¿O borramos eso también? Es posible que tú creas en muchas de las cosas que la Biblia dice. ¿Por qué volver a hablar de todo esto? Porque estamos iniciando otra vez algo que me parece que puede ser más catastrófico para nuestra fe de lo que fue en meses pasados. Amados hermanos, yo deseo que prosperen su alma, yo deseo que prosperen en su fe, yo deseo que prosperen en su relación con Dios, yo deseo que prosperen en su paz y en el fruto del Espíritu, y no que vayan increciendo en cuanto a todo lo que el gobierno y el mundo entero quiere que crezcamos y que vayamos. Imagínate a dónde nos van a llevar. ¿A qué punto de miedo nos quieren llevar cuando quizá no es tan necesario escuchar tanta cosa y mucho menos estar sacando de lo profundo de nuestro corazón? ¿Tus hijos? ¿Cómo están creciendo tus hijos en estos 10 meses? ¿Qué les dices? ¿Cuál es tu relación con ellos? ¿Les hablas de la fe en Dios? ¿Te han visto cantarle al Señor y te han visto como una persona, sí que se tapa, sí que guarda las medidas correspondientes, pero que está hablando de Dios? ¿Eres tú la persona que está contándole a Dios en el día? ¿Eres tú un cristiano que les estás diciendo a tus hijos, mis hijos, Dios es más grande que todo esto? ¿Eres tú parte de aquellos, quizá no la mayoría, que están diciéndole, mis hijos, no se preocupen, aun si yo me infecto, yo estoy en manos de Dios? Los sacas y los cubres con tapabocas, sí, pero les dices, en casa no hay problema porque de por sí estamos aquí juntos. O continuamente les adviertes y les amenazas y les empujas y prácticamente están tan enfermos del corazón y del alma como tú y están ya hasta llorando porque tienen temor a morir. Estoy solamente preguntándote, ¿qué es lo que más hablas? ¿Qué es lo que brota de tu corazón? Haciendo un análisis de cómo estás enfrentando esto, ¿realmente te consideras una persona que tiene la paz de Dios dentro o el miedo al COVID? ¿Eres una persona que te preocupas más por agradar a Dios o por cuidar tu cuerpo? ¿De qué le sirve al hombre? Voy a parodiar lo que dice la palabra en este sentido. ¿De qué le sirve al hombre si gana toda la salud, pero no tiene una relación estrecha con Dios de paz?
de gozo, de gratitud y de confianza? ¿De qué te sirve estar sano si estás enfermo? ¿De qué te sirve no tener COVID si tampoco tienes fe ni tienes a Dios? Sí, hermano, hablo con celo, pero también hablo con respeto, porque no te estoy obligando a nada. Estoy hablándote para que tú reflexiones. Más de Dios y menos de COVID. Quiero concluir, porque prometí no tomar mucho tiempo. Acompáñeme, por favor, a Lamentaciones 3:25. Lamentaciones, escrito por Jeremías, que vivía de igual manera una situación tremendamente difícil. Habían quemado toda la ciudad, habían matado a todos los profetas, el pueblo de Dios habíase apartado de Dios y Dios había mandado juicio sobre Jerusalén. Y sin embargo, el llamado profeta llorón, porque así le han llamado a Jeremías, pudo en medio de todo esto escribir lo siguiente, versículo 25, bueno es Jehová, 3:25, bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca. ¿Tú lo crees? Y no estoy hablando de ser preservados del COVID. Estoy hablando de que con COVID o sin COVID, bueno es Dios para aquel que espera en él. Amado hermano, eso es lo importante. No es protégenos contra el COVID, sino protégenos de no agradar tu corazón, Señor. Protégenos, Señor, de no caminar como a ti te gusta. Escúchame esto, amado hermano. Si tú estás agradando a Dios con tu conducta, con tu santidad, con el amor a Dios, con el caminar en fe, entonces después de eso dile, guárdame del COVID, Señor. Creo que sería más válido. Pero si tú no tienes temor de Dios, si en tu vida hay cosas que no has querido rendir a Dios, no te preocupes tanto del COVID, porque no es más importante estar sano del COVID. Santiago 4:8 también es un momento, es un pasaje para reflexión. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Esto es lo importante, hermano. No si vamos a ser librados del COVID o no. Acérquense a Dios. Santiago 4:8. Y Dios se va a acercar a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. No se preocupen tanto por el gel como por poner gel en sus almas. No se preocupen tanto por la higienización exterior como de poder higienizar nuestros corazones, amados hermanos. Finalmente, quiero animarte. No quiero que te quedes con una palabra que podría parecer para algunos regaño. No es mi intención. Es traerte a la reflexión para poder liberarte quizá de cosas que el diablo ha sabido manejar para mantenerte en esclavitud. Te invito a que vayamos al Salmo 27, tan precioso que tú conoces, y cerremos esta tarde, mañana todavía,
con este precioso salmo. ¿Puedes abrazarlo conmigo esta tarde? ¿Puedes gozarte con él? Vamos a recibir la palabra de Dios, te invito. Vamos a recibirla como un regalo de nuestro Dios para estos tiempos de COVID. ¿Lo puedes hacer conmigo? ¿Puedes darte cuenta lo que vamos a leer y reflexionarlo? Medítalo conmigo y compáralo con todo lo que el gobierno, el mundo y principalmente Satanás. Conste que estoy separando. No digo que el gobierno y el mundo sean Satanás, pero el gobierno, el mundo y Satanás, usando incluso a la gente, están aprovechando contra nosotros. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién o qué temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién o de qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos o el mal, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿saben qué? Ellos tropezaron y cayeron, no llegaron hasta mí. Y el salmista decía, y miren quién lo decía, en qué condiciones lo escribió. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué es para ti el COVID? Sino quizá a veces puede ser representado por un ejército. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque una sola cosa, escuchen esto, amados, una sola cosa le he pedido a Dios. Esa sola cosa es la que yo quiero buscar. Que pueda yo estar todos los días en la casa del Señor. No se refiere a este lugar, se refiere en la comunión con mi Padre. Que todos los días pueda yo estar en la casa del Señor. ¿Sabes? Para poder contemplar su hermosura. El COVID, la enfermedad, la falta de oxígeno, déjame contemplarte, Señor. Contemplar tu hermosura. Sí, sí es verdad eso probablemente, pero tú eres más verdad para mí. Para poder meterme y preguntarte y entenderte, conocerte, como decía Moisés, que camine yo contigo para poderte conocer. Porque Dios me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. El Señor me ocultará en lo reservado de su morada. El Señor me va a levantar sobre una roca que yo digo es Cristo. Me va a poner en lo más alto. Y después de todo eso, el Señor me levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Mete ahí lo que quiera. Y entonces yo voy a traerle al Señor alabanzas como sacrificio a mi Dios porque Él lo merece. Voy a cantar. Voy a entonar alabanzas a Dios. ¿Tú cantas? ¿Lo haces diario? ¿Qué sale de tu boca? ¿Alabas a Dios? Oye, Dios, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, Señor, y respóndeme. Y cuando tú dices, búscame, yo digo, Señor, te voy a buscar. No te escondas de mí, porque es verdad, Señor, que yo no quiero que tú me rechaces con coraje, porque tú has sido mi ayuda. Hasta aquí has sido mi ayuda. No me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Y a pesar de que mi papá y mi mamá se mueran, a pesar de que mi papá y mi mamá me den la espalda, de todas maneras yo sé que tú no me vas a dar la espalda, Señor. Enséñame tu camino, Padre. Guíame por senda de rectitud a causa de todo el mal que me quiere rodear.
Señor, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado muchos en contra de mí, testigos falsos, la gente cruel que nada más habla mal. Yo ya hubiera caído si no tuviera fe en que voy a estar tomado de tu mano, Señor. Espera en Dios, hermano. Ten valor. Afianza tu corazón. Amado hermano, esperemos en el Señor. Que Dios te guarde. Amén.